comentario, inquietud. Profe, la clase de ayer la subió a YouTube, ¿cierto? Dame un momento. Déjame revisar. Sí, por lo que me informan, digamos, en mi correo electrónico institucional, el informático del liceo, Guillermo, sí subió la clase. Bueno, profe, gracias. Bueno, ya chicos, entonces, repasando, si recuerdan, nosotros habíamos trabajado el objetivo aprendizaje 14 de los planes y programas de ciencia, exclusivamente de la asignatura de física, asociada a explicar cualitativamente las leyes de Kepler. Como aprendizaje esperado es que ustedes expliquen, ¿cierto?, las leyes de Kepler, las características de, en este caso, los movimientos de los cuerpos estelares en base a estas leyes, ¿verdad? Habíamos analizado, en este caso, la primera ley de Kepler que dice que en realidad las órbitas de los planetas alrededor del Sol son, en este caso, no circulares, sino elípticas, y en este caso el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. ¿Y qué cosa era una elipse? Era como un círculo achatado, digamos, y ese achatado, en realidad, desde el punto de vista matemático, se denomina excentricidad. Mientras más excentricidad tenga una elipse, más ovalada o achatada es. Mientras menos excentricidad tenga, más circular es. De hecho, yo les había comentado que desde el punto de vista geométrico, eh, si la excentricidad de una elipse es igual a cero, tenemos en este caso un círculo. ¿Bien? Y existían dos puntos o coordenadas importantísimas en la elipse que se denominan focos. ¿Ya? Entonces, si nosotros situamos al Sol en uno de estos focos, vamos en este caso a tener nuestro sistema planetario, donde obviamente los planetas van a estar girando alrededor de esta estrella, ¿cierto? Nuestro Sol, en órbitas elípticas. De hecho, yo les comenté que la órbita, por ejemplo, de nuestro planeta, la Tierra, alrededor, en este caso, del Sol es casi circular, pero no lo es elíptica. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo claro? Sí, profe. Súper, muy bien. También habíamos analizado, ¿cierto? Lo que era la segunda ley de Kepler, que está asociado a barrer áreas iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Entonces nos dábamos cuenta de que si un planeta describía una órbita elíptica alrededor del Sol, donde el Sol está en uno de los focos de la elipse, nos dábamos cuenta de que si el planeta pasaba, en este caso, cerca del Sol y llegaba, en este caso, a un punto denominado perihelio, que es cuando alcanza, ¿cierto?, la distancia más cercana al Sol, justo en esta trayectoria, ¿cierto?, del punto P2 al punto P2', hay, en este caso, un movimiento más rápido del planeta debido a que se encuentra más cercano al Sol. Y ese aumento de velocidad del planeta se debe a la atracción gravitacional que obviamente siente gracias al Sol, ¿verdad? Mientras más grande sea un cuerpo celeste, más inercia tiene, más masa tiene, por supuesto, y la fuerza gravitacional entre el planeta y el Sol va a ser más grande. Por lo tanto, mientras más nos acerquemos al planeta, en otras palabras, en el perihelio, la velocidad en este caso del planeta va a aumentar. Por otra parte, si nos alejamos del planeta y nos dirigimos del punto, por ejemplo, si nos alejamos de la estrella, disculpen, del Sol, y en este caso describimos la trayectoria del punto P1 al punto P1', estamos ya a una distancia, ¿cierto?, alejada del Sol, que es la más grande, que se denomina afelio. ¿Bien? Entonces, cuando estamos alejados del Sol, nos damos cuenta de que si nos trasladamos del punto P1 a P1', lo hacemos de forma más lenta que de P2 a P2', debido a que la distancia respecto al Sol disminuye y por lo tanto la fuerza de atracción gravitacional entre nuestra estrella y nosotros se hace menor. Por lo tanto, nos vamos a mover más lento y vamos a recorrer una cierta área, ¿verdad? Que habíamos denominado A1, a diferencia del área A2, que era cuando, en este caso, el planeta recorría la trayectoria de P2 a P2'. Sin embargo, hay una compensación en este caso respecto a los movimientos con velocidad más grande y con velocidad más pequeña en cuanto a magnitud. Nos dábamos cuenta de que podrían, en este caso, nuestros sentidos engañarnos y pensar de que el área 1 es mayor que el área 2. Sin embargo, tanto el área 1 como el área 2 son exactamente iguales. Es por eso que esta ley dice que, en este caso, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, recorren, en este caso, en la misma área. Obviamente aquí se mueve un poco más rápido y aquí se mueve un poco más lento. Pero eso se debe a la distancia que hay respecto a la estrella. Y si eso se cumple, en este caso, aquí se va a mover más rápido, acá más lento, pero el área recorrida en ambas secciones va a ser exactamente la misma. ¿Vamos bien? Profe, ¿Sí?
¿Podría explicarlo de nuevo que yo recién entré? Por favor. Sí, ningún problema. Que cuando en Pero, este profe, caso... Sí, esto dígame. es lo que vimos o sea, hace harto tiempo, o sea, cuando la Tierra estaba más lejana al Sol, se demoraba más por decir, en trasladarse. Ujú. Oye, el martes vimos hasta esta nomás, y un poquito de esta nomás. Y cuando estaba más cerca del Sol, se pasaba más rápido. Ujú. Esa es la primera. Eso. Ujú. Entonces, Exactamente. Estamos acá, digamos, recordando estos conocimientos previos asociados a la segunda ley. Recuerda que la primera estaba asociada, en este caso, a que el planeta, los planetas del sistema solar, giraban en órbitas elípticas alrededor del Sol, donde el Sol está en uno de los focos, ¿cierto? Porque era de los focos. Y en la segunda ley nos dábamos cuenta de que, en este caso, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. En otras palabras, si el planeta, ¿cierto? Pasa cerca del Sol, la fuerza gravitacional aumenta y se mueve más rápido, ¿ya? Y cuando el planeta pasa justo por este punto, ¿cierto? Por esta trayectoria en realidad, está en su perihelio, es decir, está en este caso en la distancia más cercana respecto al Sol. En cambio, si el planeta se aleja, ¿cierto? Y se encuentra en esta trayectoria, nos damos cuenta que está en el afelio, es decir, está en la trayectoria más lejana al Sol y se va a mover más lento. Y en este caso, independiente si está en el perihelio o en el afelio, o si se mueve más rápido o más lento, estas áreas A1 y A2 que recorren, en este caso, que se barre el planeta respecto a la trayectoria, ¿cierto? Obviamente orbitando alrededor del Sol, esas áreas son exactamente iguales. ¿Ya? ya. ¿Ok? Profe, ¿Sí? por ahí, por lo que veo en la imagen, igual es harta la diferencia cuando en la parte donde los planetas están más lejos, Ujú. cierto que cuando estamos más lejos debería de bajar la temperatura, po. Y Sí. igual debería de bajar bastante porque igual es harta distancia. Sí, lo que pasa es que, como lo comenté en la clase Preguntas, ¿no anterior, participé esto con que está internet? acá es una representación, por decirlo así, más que geométrica, artística, porque en realidad la órbita, ¿cierto?, de la Tierra alrededor del Sol, por ejemplo, es casi circular. Aquí estamos exagerando un poquito más la elipse para que se entienda que en realidad es elíptica la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Entonces uno podría decir en principio que, ok, podría haber en promedio una disminución de las temperaturas del planeta Tierra si este se encuentra en el afelio, por ejemplo. Pero no es tan grande ese aumento de temperatura o esa disminución si está en el perihelio o en el afelio, por ejemplo. Lo que sí incide que la temperatura promedio del planeta aumente es el calentamiento global, Ya. por ejemplo, ya que Profe, se debe a los gases contaminantes. Eso sí que incide realmente en la temperatura promedio del planeta, pero la trayectoria elíptica del planeta Tierra alrededor del Sol, en cuanto en el perihelio y el afelio aumenta o disminuye la temperatura según corresponda, prácticamente es despreciable. ¿Ya? No es tan así, digamos. profe, Pero eso se igual es debe una igual. buena observación. Dígame. Cuando está está en afelio el planeta, Ujú. eso igual interfiere en el cambio de horario y todo eso. Claro, en realidad en toda la trayectoria, ¿cierto? Que es el movimiento de traslación, se cumple un periodo orbital, ¿cierto? Si yo comienzo en este punto y llego al mismo punto, se cumple un periodo, ¿verdad? Que es el tiempo que le toma al planeta en dar una vuelta completa, ¿ya? Entonces, obviamente, en toda esa trayectoria se cumplen las cuatro estaciones del año, dentro de esas cuatro estaciones del año, ¿cierto? Sabemos que hay cambios de horario, se pasa del invierno al verano y viceversa, dependiendo del hemisferio, etcétera. ¿Ya? Recordemos que esos movimientos de traslación generan las estaciones del año, los solsticios, los equinoccios, etcétera. Y la rotación de la Tierra lo que provoca es la diferencia entre el día y la noche. ¿Ya? Ya. Entonces, Profe, entonces, si uno combina eso, dependiendo en este caso dónde nos encontremos, se producen en este caso los cambios de hora, ¿cierto? Dependiendo en este caso de dónde nos ubiquemos. ¿Ya? O por ejemplo, si estamos en los polos, por ejemplo, los días duran meses, porque prácticamente con la inclinación de la Tierra llega luz constantemente, por ejemplo, en lugares cercanos al polo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por decir así, allá no me acuerdo, no creo que sí será verdad, pero creo que había escuchado donde
allá los días se eran como, duraban harto, así como por decir, hartos días, y después las noches pasaba lo mismo. Ujú, No era como, exactamente. Claro, tiene que ver con el movimiento de, en este caso, rotación, día y noche, traslación, los planetas alrededor del Sol. Hay un movimiento también de nutación, que lo vamos a ver más adelante. Y además está la inclinación, en este caso, del eje de la Tierra. ¿Ya? Eso es entonces una... podríamos decir que Ujú. tienen, por decir, dar un ejemplo, tienen 10 días de noche y 10 de día. Exacto, y de hecho tienen que acostumbrarse a dormir. Imagínense ya, ¿cierto? Ahora afuera, ¿cierto? Si uno mira, está como medio, hay como una nubosidad parcial, ¿verdad? Ya, Acá en el medio sol, profe. No sé qué. ya. Acá en el soy sol. Sol, ya, acá hay nubosidad parcial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, supongamos que en un ratito más se va a despejar, hay sol, ya. Llegan las 8 de la noche, el mismo sol. Llega a las 10 de la noche, ya por decirlo así, el mismo sol. Y las personas tienen que adaptarse en este caso para poder dormir con esa cantidad de luz. De hecho, a esa hora, por su sistema biológico, ya tienen sueño y descansan. Y tienen que acostumbrarse a eso. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en Alaska. ¿Ya? Está bien cercano al polo, entonces ahí los días son más largos, por ejemplo, y tienen que adaptarse. Y eso tiene que ver porque, obviamente, en esas partes, debido a la inclinación de la Tierra, los polos están más expuestos, digamos, a que no sean tan notorios los cambios entre el día y la noche, independiente si hay rotación o no, digamos. ¿Bien? A eso me refiero. En cambio, si se van, por ejemplo, al Ecuador, cambian, por ejemplo, los meridianos, ahí obviamente el día y la noche Pero una pregunta, se diferencian más. eh, ¿Sí? ¿se me pega a mí o inclusive mi mal internet o se pega solamente? No eres tú. Eres tú. Se te pega a ti nomás. Profe, Lamentable. profe. Ah, Leonardo, ¿no escuchas bien ahora o no? Lo escucha medio pegado. Estoy Todavía. escuchando a él. Profe, ¿Sí? no, es que algunas veces como que se pega, pero Ah, parece que ok. soy yo nomás. Sí, señor. Pero recuerde que esta clase va a quedar grabada, así que no se preocupe. una Va a cosita, poder profe. verla después con calma. Pedro, dígame. ¿Se podría dar así, por decir, un fenómeno donde en un país se pudiera dar así, por decir, en algunas ciudades que esté de día y en otras ciudades esté de noche? Sí, o sea, si ustedes, por ejemplo, asocian no solamente los fenómenos de estaciones del año, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, lo mismo pasa con las diferencias de hora, por ejemplo, en el hemisferio norte, o es más evidente, por ejemplo, no sé, en Europa del Este, en Escandinavia. Por ejemplo, ahora en Suecia, por ejemplo, ahora en Suecia hay 6 horas de diferencia. Entonces, cuando acá sean las 6 de la tarde, allá van a ser las La- las 12. 12. 12. A Y 11. acá va a estar de día, por ejemplo, y allá va a estar De noche. de noche. Y eso generalmente va a ocurrir en el hemisferio norte. Lo mismo con las estaciones. Allá ahora están entrando al invierno, nosotros estamos entrando al verano, por ejemplo. Pero yo me refería, profe, a que si, por decir, voy a dar un país cualquiera, Ujú, Suiza. En Suiza ujú. se puede dar así la ocasión donde una ciudad de Suiza esté de día y otra ciudad de noche, de Suiza esté de noche. Por su meridiano o latitud, digamos, en cuanto a su ubicación geográfica, es poco probable. No creo que pueda ocurrir eso. Ya, Sino solamente nos confinamos a ese país, a esa coordenada específica. Ujú. Buena pregunta. Sí. ya, profe. Eso pues chicos, genial, muy bien. Ahí repasamos las primeras dos leyes, ¿ya? Entonces esto es importante porque la mayoría de las personas, bueno, obviamente hoy en día, ¿cierto? Muchas personas, creo yo, bueno, aparte de todas estas, digamos, por decirlo así, congregaciones que hablan de la Tierra, que la Tierra es plana y todo lo demás. Aparte de eso, hoy en día hay muy pocas personas que creen que todo gira alrededor de la Tierra. Yo creo que, no sé si eso existirá, si hay personas que lo creen así, pero eso hoy en día, digamos, ya prácticamente se ha erradicado. Y bueno, el otro concepto errado es pensar de que las órbitas alrededor, por ejemplo, del Sol, me refiero a los planetas, ¿cierto? Que rotan alrededor, se trasladan alrededor de esta estrella no son circulares, ¿ya? Entonces ahí rompimos otro paradigma, ¿cierto? Otra cosa que uno creía que era así, que eran órbitas circulares, y eso sabemos que no es cierto, son órbitas elípticas, ¿ya? Ahora,
como yo les comentaba, estamos describiendo estas leyes de formas cualitativas. Y en la tercera ley también se describe no solamente de una forma cualitativa, sino que también cuantitativa. Se describe a través de una ecuación, ¿bien? Pero la persona que refinó el método, en este caso de Johannes Kepler, fue Isaac Newton, ¿bien? Físico matemático inglés del siglo XVII, ¿ya? De hecho, él, a través de su mecánica clásica, que fue la mecánica con la que nosotros trabajamos en dinámica, por ejemplo, aplicó esa misma mecánica clásica, pero al espacio, ¿cierto? Y le llamó mecánica celeste. Y con esa mecánica celeste, en este caso, pudo describir matemáticamente algunas anomalías de los planetas, ¿ya? Cosa que no pudo hacer Johannes Kepler, porque en su tiempo, estamos hablando en el tiempo de Johannes Kepler, no estaba desarrollado el cálculo diferencial e integral, cosa que después desarrolló, por una parte, en paralelo, en realidad, Newton y Leibniz. Leibniz era un matemático alemán, ¿bien? Que desarrolló el cálculo diferencial e integral de una forma, Isaac Newton lo hizo de otra forma. De hecho, el cálculo diferencial e integral de Leibniz es mucho más, por decirlo así, amigable que el de Newton, digamos, ¿bien? Y por esa misma fecha también, bueno, Isaac Newton ya había publicado su Principia Matemática, que es el libro más importante de la historia de la ciencia. Fue una revolución totalmente extraordinaria. Gracias a ese libro se entiende toda la mecánica clásica actual. Y hasta los días de hoy, agencias espaciales como la NASA siguen utilizando las mismas ecuaciones de Newton, por ejemplo, para hacer orbitar satélites alrededor de la Tierra. Ya entonces, desde el punto de vista de la revolución científica, ha sido muy importante. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Todo bien. Bien, entonces vámonos ahora con la tercera ley. Entonces la tercera ley me dice lo siguiente, tiene un enunciado que es... Sí, dígame. Son 4 leyes, ¿verdad? En realidad son 3 leyes de Kepler y 4 leyes de Newton. Ah, ya. Sí, hay que tener cuidado, digamos, con la numeración. La cuarta ley la vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Y esa es la ley de gravitación universal, que está asociada, en este caso, a cómo los objetos en general, masivos o no masivos, se comportan de acuerdo a una relación matemática que relaciona la proporción directa entre las masas y la proporcionalidad inversa entre la distancia. Pero eso lo vamos a ver con calma en la otra clase. Entonces, como les comentaba, desde el punto de vista psicológico, esta tercera ley tiene un enunciado un poco impactante, y ese enunciado es el siguiente. Los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas alrededor del Sol, T, son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores o rayos medios. Y la ecuación es T cuadrado es igual a K sobre A al cubo. Entonces, eso, desde el punto de vista psicológico, ya es perturbador, ¿verdad? Pero no hay que asustarse. Porque primero, ¿cierto? Cuando hablamos de propiedades de la elipse, no solamente hay que hablar de los focos, ¿cierto? Cuyas coordenadas ubicamos en este caso el Sol y alrededor en este caso del Sol, que es la órbita elíptica, están obviamente orbitando los planetas. Sino que también hay que definir otra relación matemática denominada semieje mayor. Y el semieje mayor se define como la distancia que va desde el centro de la elipse hasta la periferia de la elipse, ¿ya? Es esta distancia horizontal. También existe otra distancia vertical que va del origen hasta la periferia, pero de forma vertical, que se denomina semieje menor. Pero a nosotros lo que nos interesa es poder, en este caso, identificar qué cosa es el semieje mayor. ¿Qué cosa es? En este caso, es la distancia que va del origen hasta la periferia de la elipse, esta distancia horizontal. Es como, ¿recuerdan lo que pasa en un círculo? La distancia que va del origen a la periferia es el radio, ¿verdad? Sí. Bien, en una elipse, en vez de llamarse radio, se llama semieje mayor y en este caso se denota con la variable a minúscula. ¿Vamos bien? Profe, consulta. Dígame. Capaz sea obvio, pero solamente es por decir del punto que está al medio, ¿es hacia la derecha nomás o de derecha a izquierda? Buena pregunta. Esto es totalmente simétrico, caballero. Entonces, si me voy del 0 hacia la izquierda, también tengo el semieje mayor. Ah, ya. ¿Ya? Y para arriba da lo mismo. Claro, lo mismo. De 0 hasta acá arriba, semieje menor. De 0 hacia abajo, semieje menor en este caso. Ya. Es lo mismo que en una circunferencia. Tienes un radio para acá, un radio para acá, un radio para acá y un radio para acá. Si fuera una circunferencia, ¿verdad? Muy bien. Pero acá como tengo una excentricidad, en otras palabras, está achatada este círculo, la forma geométrica sería una elipse en este caso. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, Profe, dígame.
allá en ese ejemplo, cuando el planeta está en el eje mayor, ¿afecta en algo en el planeta así importante? Al ser al ser el eje mayor. Sí, entiendo tu pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros situamos al Sol, por ejemplo, en este foco, y en este caso el planeta estaba cercano al Sol, estaba en su perihelio, ¿recuerdas? Y si Sí, estaba en su perihelio, ¿se movía más rápido o más lento? más rápido. Ya, más rápido. ¿Te das cuenta? De cero hasta acá tengo un semieje mayor, ¿verdad? En cambio, mira, Ujú. si ahora, ¿cierto? Aquí seguimos situando el Sol y ahora el planeta está acá, es decir, está ahora a una distancia, tienes un semieje mayor completo más casi otro semieje mayor completo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, si ahora aumentó la distancia del planeta respecto al Sol, ¿qué es lo que pasó ahora con la velocidad del planeta? Disminuyó. Va a ir a más lento. Era más lento. Y ahí está la respuesta a tu pregunta. Mm. Entonces se aumenta, ¿cierto? La distancia respecto al Sol, es decir, si ahora aumenta la distancia en proporción a los semiejes mayores, nos damos cuenta de que obviamente el planeta va a trasladarse respecto al Sol de forma más lenta si está en su afelio, por ejemplo. ¿Me explico? Sí. Profe, consulta Ujú. a... Puta, a ver, por decir, en estos momentos, por dar un ejemplo, la Tierra en dónde se encontraría, porque, por decir, los veranos en Europa son mucho más calurosos a los que son acá, acá. Eso Ujú. se podría deber a que cuando es verano allá en Europa esté más cerca del sol y nosotros cuando estemos en verano y ellos están en invierno es porque estamos más lejos del sol. No necesariamente, en realidad tiene que ver con la latitud, por ejemplo. ¿Ya? Si te das cuenta, nosotros estamos en una latitud muy austral y al estar en una latitud austral prácticamente acercándonos a los polos, tanto los veranos como los inviernos en este caso, van a ser relativamente en cuanto a temperatura, en promedio van a ser bajos, ¿verdad? Pero ¿Ya? por ejemplo, si tú te vas a una latitud en Estados Unidos, por ejemplo, te das cuenta de que los inviernos, ¿cierto? Y los veranos son bien marcados, ¿verdad? Ujú. Pero si tú comparas, por ejemplo, Estados Unidos con Alaska, ¿quién está más cercano al sol, o sea, al sol, disculpe, al polo? Alaska, ¿no? Alaska. Sí. Sí, exactamente. Alaska está arribita de Estados Unidos, entonces te das cuenta de que en este caso, ¿cierto? Alaska, al estar más cercano a los polos, que tiene que ver en este caso con su latitud, no solamente los días y las noches van a ser más extensas, sino que también, de acuerdo a esas coordenadas, ¿cierto? Los inviernos van a ser más marcados, por ejemplo, va a haber menor temperatura. Lo mismo que pasa con Rusia, ¿ya? Pero en Rusia lo curioso es que los veranos también son muy calurosos. Entonces uno podría decir, entonces, ¿eso a qué se debe? Esencialmente a la latitud, digamos, ¿ya? A la latitud en la cual nos encontremos. Por ejemplo, si nos vamos a Centroamérica o nos vamos a regiones más cercanas al Ecuador, ¿cómo son en este caso los inviernos ahí? Más... ¿Cómo en Centroamérica? Ujú. O en Ecuador, por ahí, No lo sé. Centroamérica en general. Nunca he viajado para allá, así que no puedo dar mi opinión. ¿Qué es lo que ustedes creen? Con ¿Qué pasa ahí? Perro, ¿cómo altas nunca llegué a viajar? temperaturas. Digamos, por la fecha debería haber invierno, ¿verdad? Pero ¿cómo creen que es su invierno allá, comparado con el nuestro? No tan, ¿cómo decirlo? Tan Prácticamente es frío. un Como el clima verano de homogéneo, ¿no? nosotros. ¿Cierto? Claro, Es como un clima tropical así, ¿no? exactamente, claro. Uno podría decir que desde el punto de vista climatológico sí se pueden cumplir las estaciones, pero obviamente debido a la latitud, ¿cierto? A la ubicación geográfica de los meridianos, nos damos cuenta de que en esa región específica del planeta, lo que es constante siempre es ese clima tropical, ¿verdad? A diferencia de lo que pasa con nosotros también, geográficamente, ¿cierto? Debido a nuestra ubicación en el planeta Tierra, en principio las estaciones, ¿cierto? No están tan marcadas en realidad, porque si se dan cuenta en Puerto Montt o en zonas aledañas de Puerto Montt, independiente sea de verano, también hay lluvia, ¿no? Y frío. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Ya, entonces eso depende exclusivamente de la ubicación geográfica. ¿Ya?
Ya. porque o desde el punto de vista, digamos, del promedio de temperatura del planeta, uno podría decir que el planeta tiene una temperatura promedio, ¿ya? Y esa temperatura promedio se debe, en este caso, a la cercanía, o sea, nosotros estamos ni muy cerca ni muy lejos del Sol, estamos en una zona habitable, y esa temperatura o radiación que nos llega del Sol es prácticamente constante. Ahora bien, ¿de qué depende el clima, cierto, de cada nación o de cada país, cada ciudad? Depende exclusivamente de la latitud, ¿ya? Y eso es interesante. De hecho, a mí lo que me llama la atención en los currículos de ciencia es que, en general, tanto en la ciencia básica como en la ciencia media, se le da una muy poca cobertura, digamos, a poder explicar bien los fenómenos climatológicos, ¿ya? Y eso en general no es del todo correcto, digamos. Entonces, esperemos que el otro año, con más tiempo, podamos ver, en principio, cómo funciona las estaciones del año, ¿cierto? ¿Qué es un solsticio, qué es un equinoccio, cuáles son las fases de la luna? Se van a dar cuenta que las fases de la luna son siempre homogéneas, siempre por mes prácticamente tenemos las mismas fases, y todo ese tipo de cosas. Ya hablar un poquito más de eclipse, de hecho ahora el 14 de diciembre va a haber un eclipse que se va a ver en su totalidad en la región de la Araucanía, ¿ya? Y son fenómenos interesantes que uno tiene que entender por qué suceden, ¿ya? Y cuál es la relevancia eh, para nosotros los seres humanos de que sucedan. Y la relevancia es que nosotros podamos entender, ¿ya?, cómo funciona la naturaleza. Y si nosotros entendemos cómo funciona la naturaleza, como seres humanos nosotros, eso nos hace ser más libres, ¿ya? Y parte de la libertad se logra con el conocimiento, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí se entiende. ¿Ya? Entonces, volviendo a la tercera ley, si uno, por ejemplo, quiere entender cuál es el periodo orbital, en este caso de un cierto planeta, tiene que conocer en este caso el semieje mayor de la elipse. Entonces Kepler se dio cuenta de que él podía determinar los periodos orbitales sabiendo el semieje mayor. ¿Bien? Y obviamente, como el semieje mayor es proporcional al periodo, es decir, obviamente, mientras mayor sea el semieje mayor, mayor va a ser el periodo, y eso es verdad, porque si esta distancia se va alargando, ¿cierto? Nos damos cuenta de que el periodo orbital, es decir, el tiempo que le toma al planeta, Va a ser mucho más. claro, de trasladarse alrededor del Sol va a ser mucho más. Por eso mientras estén más lejos, sus años son más largos. Exactamente. Kepler se había dado cuenta de eso. Entonces, si el semieje mayor es más grande, el periodo orbital lo va a hacer. El semieje mayor va a estar al cubo, el periodo va a estar al cuadrado. Él se dio cuenta de esa relación matemática. Entonces, si hay una proporcionalidad entre A y T, es decir, si aumenta T también, tenemos que introducir una constante de proporcionalidad que es K. Y esta constante K depende, en este caso, solo de la masa del Sol. Por lo tanto, si Kepler podía identificar, de acuerdo a sus observaciones astronómicas, cuál era el semieje mayor del planeta que estaba estudiando, obviamente K depende de la masa del Sol, que en ese tiempo se podía deducir fácilmente. Con esos valores, él podía determinar cuál era el periodo orbital, en este caso, de los planetas. ¿Se acuerdan cuando vimos información de los planetas acerca, por ejemplo, de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno? Veíamos cuánto se demoraba en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Sí, esos cuadritos que vimos. Exacto. ¿Cuánto se ¿Cómo demoraba se, Júpiter? por ejemplo, cuánto se demoraba Júpiter en dar una vuelta completa al Sol, la Tierra? Lo vimos para todos los planetas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. ¿Cómo se obtiene? Con esta relación matemática. Si nosotros sabemos la constante, tenemos el semieje mayor en este caso de cada planeta, reemplazamos los números, después sacamos una raíz cuadrada para terminar de eliminar ese 2 que está ahí. Podemos saber el periodo orbital de cada planeta. ¿Y cómo vamos a ver la constante? La constante, esta constante que está acá depende exclusivamente de la masa del Sol, ¿ya? Y uno puede en este caso relacionar esa constante, multiplicarla por el semieje mayor, después sacar la raíz cuadrada y obtiene en este caso cuál es el periodo orbital. De hecho, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio para poder aterrizar este problemita. Así que no se preocupe. Profe, ¿y cómo Porque le uno se interesa. da cuenta de cuáles son las órbitas elípticas de un planeta? Siendo que uno no Con las puede ver. observaciones astronómicas. Con observaciones Ah, astronómicas, caballero. Sí. vale. Entonces uno dice, uy, ¿cómo hicieron esas observaciones? Con telescopios. Por eso yo les decía que desde Galileo hacia adelante comenzó toda esta apertura del conocimiento, digamos,
en cuanto a lo que son las observaciones astronómicas. ¿Ya? Entonces, desde Galileo hacia atrás, las observaciones eran simplemente a ojo desnudo. ¿Bien? Iban viendo en este caso las traslaciones de los planetas o de las estrellas, largas noches, digamos, tomando café, ¿cierto? Y no quedándose dormido. Ahora prácticamente se hace lo mismo. Los astrónomos trabajan toda la noche sin descanso, pero con, obviamente, tecnología Más avanzado. mucho más avanzada, digamos. ¿Bien? Eso, estimados. De hecho, los invito a ver un documental que está en YouTube, que se denomina, o que se llama, 10 años de astronomía en Chile. Y en ese documental se trata de recolectar, o en este caso de constatar, o más bien dicho, de relatar qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en Chile en cuanto a la astronomía, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que la mayor tecnología que se produce en astronomía en nuestro país es pionera a nivel mundial. De hecho, en unos años más, el 70% de las observaciones astronómicas a nivel mundial se van a realizar en Chile. ¿Bien? El 70%, imagínense, de la información de los astrónomos va a ser, en este caso, recolectada en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el desierto de Atacama y en el norte de Chile en general, a nivel, digamos, anual, en cuanto a promedio, digamos, de los 365 días del año, el norte de Chile, ¿cierto? No hay tanta La contaminación. mayoría de los días, los cielos despejados y poca humedad. Entonces, pues esas son condiciones iniciales, o sea, perdón, condiciones ideales para la observación astronómica. Leonardo, ¿me iba a decir algo? Ah, no, de que Atacama es porque tiene como 400, no tiene más de un año, digamos así, de que el cielo puede estar despejado y no hay tanta contaminación por la luz, así que se puede Exactamente, ver. exacto. Sí, y uno digamos, de los problemas, digamos, de la observación astronómica es eso también, lo que decía Leonardo, la contaminación lumínica, ¿cierto? Mientras más iluminada esté una ciudad, es mucho más difícil, por ejemplo, observar estrellas a través de un telescopio. ¿Bien? Eso, chicos, ¿quedó todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? No. Profe, ¿Todo bien? consulta. En la, por decir, en la guía que haremos o cuestionario, Ujú. ¿vamos a tener que desarrollar alguna fórmula o algo? No, no, no. Es ¿O serán simplemente puro materia conocimiento? sí, materia, digamos, teoría, conocimiento, digamos, de lo que vimos, porque la idea es repasar no solamente lo que vimos, sino que también lo que podrían preguntarle más adelante si es que usted da la prueba de ciencia, por ejemplo, en cuarto medio. Entonces es importante eh, repasar esos contenidos y ustedes cuando se enfrenten a la prueba, si es que van a la prueba de ciencia, por ejemplo, y si esto lo vimos con el profesor, así que no va a haber ningún problema después en repasarlo. Vale. Ujú. Bien, entonces vamos a cortar.